Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 4, el cual está compuesto por 6 expositores. He aquí algunos de los temas que vamos a tratar en esta video exposición. Daremos inicio con las categorías accidentales o morfológicas. Las categorías accidentales o morfológicas, también conocidas como accidentes gramaticales, como vemos acá en su definición, son las variaciones que pueden presentar una palabra en su forma sin dejar de pertenecer a la misma clase gramatical. Esas categorías indican cambio de género, número, persona, tiempo, entre otras, según el tipo de la palabra. Veamos ejemplos de estas. En esta tabla vemos ejemplos de las categorías accidentales o morfológicas más comunes. Estas son, como ya le mencioné, las de género, como vemos acá, número, persona, tiempo, modo y aspectos. La de género es aplicable a sustantivos, adjetivos y artículos, tales como niño o niña. La categoría de número es aplicable a sustantivos y adjetivos y verbos, tales como, vemos un ejemplo acá de flor o flores. Tenemos la categoría de personas, que es aplicable a verbos y a pronombres, tú, él, yo. Tenemos la de tiempo, que es aplicable a verbo, amo, amé o amaré. De modo, que es canto, canteo, canta. Y de aspecto, que diríamos cantaba o canté. Pasemos al siguiente tema. Buenas tardes, mi nombre es Birmania Soledad y hoy les voy a estar hablando sobre los morfemas del sustantivo, la sustantivación y la segmentación morfológica del sustantivo. Los morfemas del sustantivo son las partes que cambian su forma y significado. El sustantivo posee un lexema, que es la raíz que da el sentido principal, y morfemas que expresan el género y el número. Un ejemplo de esto es la palabra niño. Si quitamos la O, podemos ver el lexema o raíz. Y en niño o niñas cambian los morfemas para indicar masculino o femenino, singular o plural. En la sustantivación, esta ocurre cuando una palabra de otra clase, ya sea un adjetivo o un verbo, se convierte en un sustantivo. Un ejemplo de este es la palabra, o son las palabras, el valiente o el correr. Ahí podemos ver que valiente y correr se funcionan como sustantivos. Saludos chicos, mi nombre es Inelsi y yo les vengo a hablar de los morfemas del adjetivo, su segmentación morfológica y la adjetivación. El adjetivo es una palabra variable que califica o determina el sustantivo. Su estructura se basa en morfemas que le dan significado y variación gramatical. Podemos dividir la estructura del adjetivo en dos tipos de morfema: léxico raíz, que este es el núcleo que le da el significado principal, y están los morfemas flexibles, que son los que indican la concordancia con el sustantivo. Ese puede ser de género, que generalmente es masculino o femenino, y de número, que marca la palabra plural, con E, S, E, S. Están también los morfemas derivativos, que se usan para crear nuevos adjetivos o cambiar su grado, y entre esos están también prefijos, que se añaden antes, y los sufijos, que se añaden después. La adjetivación es el proceso de convertir otras palabras en adjetivos. Es un mecanismo de creación léxica. Este puede ser por derivación, se usan sufijos para transformar palabras, y también están los participios, que son una forma constante. Los participios verbales como roto o terminado funcionan como adjetivos para modificar sustantivos. En conclusión, los morfemas definen al adjetivo en su raíz y sus variaciones gramaticales, mientras que la adjetivación
enriquece nuestra lengua al permitirnos transformar sustantivos y verbos en nuevas cualidades. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Luis Alfredo Paniagua. Yo le estaré hablando de los morfemas verbales y su segmentación morfológica. La segmentación morfológica del verbo lo dividen en lesema o raíz o morfema flexivo, entre paréntesis, desinencias verbales. Las desinencias expresan la vocal temática que indican la conjugación del verbo, información de tiempo, aspecto y modo, y persona o número del sujeto. Lesema o raíz es la parte que se muestra, que se mantiene fija y aporta el significado léxico del verbo. Se obtiene al quitar la terminación del infinitivo, ya sea ar, ir o los morfemas flexivos. Los morfemas flexivos o desinencias verbales son los elementos que se añaden a la raíz para formar distintas formas verbales. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi participación. Espero que lo hayan entendido muy bien y ya luego continúa mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Guadilene Miranda Lorenzo y voy a estar hablando acerca de la etimología, formación y composición del análisis morfológico. La etimología es la rama de la lingüística que estudia el origen y la historia de las palabras, es decir, cómo es la lengua y cómo ha evolucionado a través del tiempo. Por ejemplo, la palabra escuela proviene del latín chola y del griego chole, que significa ocio, tiempo dedicado al estudio. Otro ejemplo de esto sería la palabra teléfono, que viene del griego tele, lejos, phon, voz lejana. La etimología nos permite comprender el significado de las palabras profundas y cómo cambia su uso y su historia. Formación de la palabra. Esta se refiere al proceso mediante el cual se crean nuevas palabras en una lengua. Tres grandes significados de formación sería derivación, composición y parasíntesis. La derivación consiste en añadir prefijo sufijo a la palabra base, lexema, para formar nuevas palabras. Por ejemplo, pan, panadero, sufijo, ero. Otra palabra sería la palabra feliz, infeliz, sufijo, in. La composición es la unión de dos o más palabras para formar una nueva con significado propio. Por ejemplo, la palabra sacapunta, saca punta. La palabra agua, para agua. La parasíntesis combina derivaciones y composiciones al mismo tiempo para añadir prefijo y sufijo a la palabra base. Por ejemplo, enrojecer, enrojecer. Gracias. Saludos chicas y chicas, yo les estaré hablando del análisis etimológico de la palabra. El análisis etimológico de la palabra es el estudio de su origen, su cronología y los cambios fonéticos, morfológicos y semánticos a través o a lo largo de los años. La palabra etimología proviene del latín con su raíz etiuc, que significa, o traducido es etimos, que significa verdadero o auténtico, a hoyos, traducido es logos, que a su vez significa estudios o tratado. Ia, como lo dice, ciencia de, es decir, que la etimología es la ciencia de estudio de lo verdadero. También se dice que la etimología es una rama de la lingüística. Hasta aquí mi parte, espero que hayan entendido.